Buenas tardes a todas y todos. Esta es la octava clase de Historia de España del año 2020 y está dedicada a los cambios sociales en la plena Edad Media. Vamos a articular principalmente tres conceptos que son fundamentales para entender este periodo y también los siglos que van a venir después. Por un lado, la monarquía, por otro, la nobleza o las noblezas y por último, las comunidades urbanas. Son tres aspectos, tres actores, tres espacios sociales que se interrelacionan y hoy les voy a dar algunas pautas para poder comprender estos fenómenos que después van a profundizar ustedes y extender cuando tengan el parcial oral. Así que voy a dar un marco general para Europa con Pascua Echegaray y después puntualizar con los otros dos textos que son parte del Manual de Historia de España en la península ibérica puntualmente. Seguramente esta sea la clase más larga que tendremos hasta el momento, pero bueno, la ventaja de la docencia digital es que pueden parar el video o directamente silenciar cuando ya no me quieran escuchar. ¿Por qué usamos el concepto de plena Edad Media para empezar? Bueno, porque según la periodización tradicional, la Edad Media se separa en tres momentos que tienen que ver con su formación, con su plenitud y con su decadencia, que es la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. La primera abarcaría desde el siglo V al siglo X, que sería la Alta, la Plena desde el siglo XI al XIII y la Baja desde el siglo XIV, donde está la crisis bajo medieval, hasta el siglo XV, cuando se produce la recuperación. Estos cortes cronológicos coinciden justamente con también la aparición de dos instituciones de gobierno que son fundamentales y que marcan la entrada a la plenitud de la Edad Media, a la expansión de la formación feudal, de como lo queramos llamar según la escuela historiográfica que estemos utilizando, que es la aparición o la reaparición en realidad de la monarquía y la ciudad. ¿Quiere decir que los reyes o las ciudades habían desaparecido físicamente? Bueno, no, claramente no. Sin embargo, como estuvimos viendo, la ciudad tenía un peso relativamente escaso en la Alta Edad Media cristiana, sobre todo si la comparamos con el peso que había tenido en aquellas sociedades que denominamos como tributarias, ¿no? Desde el Imperio Romano hasta el mundo árabe bereber o el bizantino, que un poco continúan con ese legado clásico por otros medios. Y tal vez la Europa feudal es el hijo bastardo, el hijo más peculiar de estas nuevas formaciones civilizatorias. De la misma forma, así como la ciudad pierde su peso en la cristiandad feudal, también la idea de ciudadanía romana, o sea, la pertenencia de los ciudadanos a una urbe y también al gobierno de esa urbe y la cultura de esa urbe, que involucraba el servicio al Estado romano, la lealtad con las deidades locales. Bueno, todo eso se rompe, ¿no?, con la decadencia del Estado imperial. Deja de tener sentido toda esa estructura y empiezan a imperar otros motivos de aglutinación, otras identidades, otros sentidos de pertenencia, ya en la Edad Media. Y en cuanto a los reyes, perdón por la bocina, ese sonido de la naturaleza urbana justamente, y en cuanto a los reyes, vimos que los reyes germánicos poco tenían que ver con el emperador romano, ¿no? Habían empezado como estos líderes de bandas dedicadas al pillaje y a medida que se van asentando tienen que estabilizarse y convertirse en administradores del territorio. Tampoco tienen que ver con los grandes monarcas que van a aparecer en el Renacimiento y van a construir las llamadas monarquías absolutistas. Entonces, ¿por qué hablamos de renacer urbano y monárquico en los siglos principalmente XII y XIII? Bueno, porque en estos siglos estas entidades políticas vuelven a tener un gran protagonismo, pero desde fundamentos totalmente nuevos y organizados desde una base diferente, no tanto en lo económico, en lo social, en lo político como en lo cultural. Y está vinculado precisamente esta nueva fisonomía con el contexto histórico que las vio despertar. Así que vamos a meternos directamente en la monarquía.
Las monarquías europeas que se constituyen en el siglo XII son producto de una compleja relación entre las fuerzas de la realeza, los intereses de la Iglesia y la unidad de los nobles como grupo dominante. Pero no se pueden comprender como la monarquía se afianza como forma de gobierno, ¿no?, que centraliza diversos territorios y también expande sus dominios más allá de la etapa germánica, sin analizar las transformaciones en el largo plazo, así como las lógicas propias del período. Y para esta transformación operan dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es cómo la violencia feudal se logra dirigir hacia el exterior del mundo cristiano y cómo la reforma gregoriana logra delimitar de mejor manera la diferencia, ¿no?, entre el poder temporal y el poder espiritual. En el primer punto, tengamos en cuenta todo ese discurso, esa ideología de la Iglesia dedicada a, digamos, desviar la violencia y la expansión de los señores feudales hacia afuera de principalmente los bienes de la Iglesia y también de lo que podríamos llamar las fronteras interiores, siendo bastante imprecisos, de los reinos. Esa violencia, desde el siglo XII y también un poco desde antes, se intenta llevar hacia afuera de la cristiandad. Claramente las cruzadas que son de este periodo tienen que ver con eso, ¿no?, con recuperar Tierra Santa, pero también conquistar feudalmente esos territorios orientales y agregarlos a los patrimonios de la nobleza y de la Iglesia. Y en la península ibérica, bueno, la reconquista es el ejemplo más claro, ¿no?, la mal llamada reconquista. Tiene que ver con esto, con ir anexando territorios del Islam para sumar recursos de los señores feudales principalmente. Sin embargo, a pesar de este mecanismo, las comunidades se fueron cohesionando mediante la articulación de diferentes mecanismos, ¿no?, como matrimonios, tratados, compromisos, que fueron uniendo territorios y unidades políticas, o sea, no siempre mediante la conquista. Pero estos acuerdos no eran en plano de igualdad, obviamente. En muchas ocasiones estos pactos terminan sancionando, ¿no?, situaciones de sumisión o colonización de algunas unidades políticas por encima de otras. Pero los reyes o príncipes fueron tejiendo alianzas mediante sea vasallaje, matrimonios, pactos de amistad, respaldados por las iglesias regionales, y así también excluyeron a otros sectores de la nobleza y fueron ampliando sus dominios, no en un sentido patrimonial al principio. Y en segundo lugar hablamos de la reforma gregoriana, ¿no?, este proceso que permitió organizar a la Iglesia romana, estableciendo dogmas, jerarquías, orden administrativo y procedimientos estandarizados para los fieles, ¿no? La Iglesia se convirtió en un gran aparato burocrático y coherente, ¿no? En esta lucha por dirigir la cristiandad que se desata en la reforma gregoriana fue cuando la rivalidad entre los nobles castellanos, a los que tenían castillos, y las iglesias regionales, por un lado, esto sería en lo local, y en lo, diríamos, global o internacional, la disputa entre el papado con el emperador, o el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto es una cuestión que me gustaría ampliar, pero tiene que ver más con la materia de historia medieval. Igual está bueno que tengan un contexto, ¿no?, de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, que intenta continuar con la obra del Imperio Carolingio, y cómo se disputa con el Papa la primacía sobre toda la cristiandad. Y por debajo van surgiendo estos reyes también imitando la autoridad del emperador, que sigue existiendo, pero ya tiene una función cada vez más decorativa fuera de lo que es la actual Alemania. Estas rivalidades que se generan, ¿no?, entre papa y emperador, como dije, los nobles y las iglesias locales, permiten que surjan nuevos actores como aliados y como competidores, que son por un lado las monarquías feudales y por otro las ciudades. Principalmente las ciudades italianas, hay que tener en cuenta, pero después vamos a ver que en la península ibérica también se desarrolla este proceso. ¿Por qué la Iglesia se apoya en los príncipes cristianos? Bueno, porque justamente les sirve como contrapeso de la nobleza y sus pugnas familiares.
¿no?, que amenazaban tanto el dominio territorial eclesiástico como la influencia política. Esto es muy importante. Aunque la iglesia y la nobleza formen parte del grupo dominante porque oprimen al campesinado por igual, controlan la tierra y el trabajo campesino, tienen intereses que no siempre coinciden. Entonces a veces se encuentran en pugna. Todo este debate que estoy planteando entre monarquía y nobleza está en el corazón de lo que se llamó el debate historiográfico por los orígenes medievales del Estado moderno. Según esta perspectiva tradicional, los aparatos de gobierno fueron evolucionando naturalmente desde los siglos XII al XVII y terminaron conformando monarquías absolutas que después de la Revolución Francesa supuestamente darían paso a los estados nacionales. Es decir, se desarrollaron burocracias permanentes, ejércitos, cancillerías y cortes representativas que después supuestamente darían paso a los congresos o a los parlamentos, que van a ser instituciones estatales estables que permiten que se fueran definiendo también las fronteras políticas de los reinos y se reconozca el señorío del rey, ¿no?, emulando al señorío de la nobleza, pero en un sentido de todo el territorio, con la supuesta subordinación de la nobleza mediante su integración a la administración como cuadros para la burocracia central y el ejército real. Esta postura está claramente teñida de lo que es Weber, ¿no?, de la teoría de Weber sobre el Estado. Y tiene el defecto que proyecta hacia atrás rasgos anacrónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, se parte de un modelo ideal que es el Estado moderno y de ahí se intenta buscar hacia atrás todo como si fuera evolutivamente parte del Estado moderno. O sea, esto lo hemos visto también con Manzano Moreno. Hay una frase bastante conocida de Borges sobre Kafka, ¿no?, que dice que Kafka se inventó a sus antecesores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la filosofía de Kafka precisamente, una vez que llega y que irrumpe, lo que terminan haciendo los pensadores posteriores, es intentar reconocer en todos los filósofos previos los rasgos que son kafkianos. Pero esto claramente es un anacronismo, porque si todavía no existe ese filósofo, se intenta forzar la realidad anterior para que encaje, ¿no?, en una evolución supuesta hasta la filosofía kafkiana. Pero bueno, sin irme demasiado con esta deriva, lo que quiero dejar bien en claro es que esta mirada no analiza el contexto histórico y entender por qué pasó lo que pasó. O sea, se limita a describir elementos y no termina de explicar por qué las cosas sucedieron, ¿no?, qué pasó en ese contexto histórico puntual. Pero un análisis sociológico, antropológico y cultural permite recuperar la trayectoria de cada reino y los actores sociales que le dieron vida. Esto pasa en toda la cristiandad occidental, este desarrollo de las monarquías. Pero fue diferente, incluso dentro de la península ibérica, nada tiene que ver la corona de Castilla con el proceso en la corona de Aragón. ¿Cómo hacen entonces, si vamos a la práctica, los reyes y también sus cortes, que son muy importantes, para centralizar el poder? Bueno, tenemos dos tipos de recursos, los ideológicos y los políticos. En cuanto a los ideológicos, vemos todo un intento muy profundo de justificar la superioridad del poder regio sobre el nobiliario, ¿no?, y tratar de hacerlo compatible con los intereses de la Iglesia. Las universidades medievales, que no en balde aparecen en esta época, fueron el escenario de elaboración de una teoría política y también un derecho, tomando la filosofía griega y el derecho romano respectivamente, donde se crea todo este constructo político para justificar el poder de los reyes, que como dije antes, muchas veces imitando los mismos principios que regían para el emperador. Estas universidades se fueron sumando a los escritorios de los monasterios y las escuelas episcopales que funcionaban en los obispados, creando algo totalmente nuevo, que es una teoría política y también un derecho de tipo feudal, ¿sí?,
que regulaba tanto los matrimonios como los feudos, los castillos y los homenajes, pero todos puestos principalmente al servicio real. Y en cuanto a la nueva teoría política, tenía que ver con poner el rey por encima de la ley, por así decirlo. Tomando principalmente a Aristóteles, esto es bien conocido, intentaban comparar al reino como un cuerpo y el rey como la cabeza que rige el resto de los órganos. Se suele decir que es una visión organicista. Hay un autor que se llama Kantorovich, que es muy interesante, es un clásico, y cuenta cómo se produce esta distinción clave entre la persona que ejerce el gobierno, que es el rey, y la institución, que es la corona, que se llaman los dos cuerpos del rey, y es bastante ilustrativa al respecto. Ahora voy a poner un fragmento de una serie que es The Crown, que es una serie británica, que precisamente trabaja bastante bien la cuestión de la corona y toda la construcción simbólica que hay detrás. Si bien está aplicada a Inglaterra y obviamente al siglo XX, es muy interesante ver toda esta construcción y después la vamos a explicar cuando termine el fragmento. Oils and oaths, orbs and scepters, symbol upon symbol, an unfathomable web of arcane mystery and liturgy, blurring so many lines no clergyman or historian or lawyer could ever untangle any of it. It's crazy. On the contrary, it's perfectly sane. Who wants transparency when you can have magic? Who wants prose when you can have poetry? Pull away the veil, and what are you left with? An ordinary young woman of modest ability and little imagination. But wrap her up like this, anoint her with oil, and hey presto, what do you have? A goddess. To think you turned all that down. A chance to be a god. I turned it down for something greater still. For love. Bueno, lo que permite ver ese fragmento de la serie, que es bastante claro, es cómo en muchos siglos se termina generando una construcción, ¿no? Una idea de la separación entre el rey y la corona, que es muy compleja y tiene que ver también con cómo el papado casualmente logró separar lo que es la institución, ¿no? De la persona que temporalmente ejerce ese cargo. Esta operación es fundamental, o sea, sin esta operación no se puede pensar después en el Estado laico. O sea, siempre el rey y el reino va a ser patrimonio del rey y no hay una separación entre la corona, que es una institución, y las personas que vayan pasando, ¿sí? El cuerpo político sería la corona y el cuerpo físico o carnal, que es mortal, a diferencia del cuerpo político que es inmortal, que nunca debería dejar de existir, que es la forma de gobierno, es la monarquía y sus instituciones. Se crea claramente un contraste entre estas dos
entidades. Y esta operación fundamental se produce justamente, o se empieza a producir en estas universidades medievales. Estas nuevas teorías políticas lo que hacen es definir la persona pública, justamente la que tiene la corona, como la que defiende lo común. Obviamente vinculado con lo común, entendido como el orden celestial que se tiene que reflejar en la tierra. Y ya no una persona que persigue su beneficio privado. Obvio, todo esto es una construcción ficticia e ideal que pocas veces después se traduce en la práctica. Y la figura del rey se construyó o se legitimó como la garantía de esta res pública, ¿no? República justamente viene de esta idea de la filosofía griega de lo público, lo común. Y el rey se erige como el administrador temporal de la ley divina, de su aplicación en la tierra. Y no como un dios sobre la tierra. O sea, es un matiz, pero es bastante importante. El rey cristiano no es un dios. Es el lugarteniente de Cristo en la tierra, que no es lo mismo. Pero todas estas imágenes y justificaciones lo que vienen a hacer es legitimar el poder real, ¿no? Y todo esto se corona con la diferencia entre soberanía real y señorío feudal, que no se chocan entre sí, son totalmente compatibles, no se termina de consumar ya en el siglo XIII. O sea, es una cuestión bastante abstracta, pero hay que bajarla a la práctica e entender cómo es posible que haya supuestamente poderes fragmentarios de la nobleza y al mismo tiempo hay un poder real que está por encima de todos esos poderes fragmentarios. O también de las ciudades. Después vamos a ver cómo la ciudad, con su municipio como forma de gobierno, también es otro factor de atomización del poder en unidades más pequeñas. Obviamente que tanta teoría y tanta construcción retórica no tiene sentido sin los recursos políticos. Así que claramente la monarquía va desplegando en los siglos centrales de la Edad Media. Por ejemplo, uno de esos aspectos es cómo se jerarquiza el poder nobiliario en torno a los reyes. ¿Sí? En casi todas las regiones europeas hay un proceso que no es pacífico, o sea, muchas veces se decide con la diplomacia o con su otra cara, que es la guerra, en la cual, por ejemplo, las iglesias locales se alían con la monarquía contra los sectores levantiscos de la nobleza, o se alinean con el papado frente al imperio, o intervienen en los conflictos internobiliarios. Esto por un lado. Y por otro lado, se produce una jerarquización nobiliar que se logra mediante la intervención real en las alianzas familiares y feudos vasalláticas de la nobleza. ¿Cómo logran los monarcas posicionarse en la cúspide de estas cadenas de vasallaje que se van formando? Bueno, con el derecho feudal mediante la figura de señores ligios, que sería algo así como elegir al rey como el señor principal sobre todo el resto de los señores. Así se ponen en la cúspide de la pirámide. Y este proceso del rey de ir seleccionando diferentes familias nobiliarias y obviamente desplazando otras, va desarrollando casas nobiliarias derivadas de ramas específicas de determinadas familias que entran al servicio del monarca. Y esas casas se van vinculando con señoríos, oficios, títulos de propiedad y herencia. Voy a dar un ejemplo para que esto no quede tan abstracto. Por ejemplo, una casa nobiliar, que es una familia, ¿no?, que se asienta en un castillo principalmente, recibe determinados favores de los reyes, como puede ser derechos de dominio territorial, cargos en el gobierno o en el ejército, y la corona se los cede durante generaciones. Entonces esa casa desarrolla una lealtad con la corona. Y esto es un proceso de selección, o sea, se va generando la selección de familias por encima de otras. Dando un ejemplo que puede ser un poco banal, pero bueno, aquellos que vieron o aquellas que vieron Juegos de Tronos, esa famosa serie, bueno, ahí se ve, aunque sea algo totalmente ficticio, cómo se van construyendo las casas y las alianzas entre las casas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la casa Stark, que gobierna en el norte y que le debe fidelidad o vasallaje, diríamos, a la casa Baratheon, que es la que tiene el gobierno monárquico por encima de todo el resto de las casas o los señores
territoriales. Bueno, en ese ejemplo se ve claramente cómo se van construyendo estas alianzas feudales y también a veces destruyendo, y cómo diferentes casas en el futuro pueden disputarle también la legitimidad a la monarquía y querer ser ellas mismas depositarias de ese privilegio real. Y en Castilla principalmente, ¿no?, esas ramas de la nobleza que se van vinculando con señoríos, oficios, títulos, etc., se van a consolidar con linajes agnaticios y de primogenitura. Esto quiere decir, se empieza a consolidar que los varones y los primogénitos son los que heredan los principales bienes de la familia. Y cuando esos bienes son señoríos o grandes cargos, o en algunos casos un reino o un condado entero, bueno, hay mucho en juego. Y esto en Castilla se va a coronar con la institución del mayorazgo. ¿Sí? El mayorazgo, después lo vamos a volver a ver en Moderna, pero es una forma de propiedad muy especial que vincula al primogénito de un matrimonio, de la descendencia de un matrimonio, con los principales bienes de esa familia. Y permite que los bienes no se vayan dividiendo los diferentes hermanos o hermanas. Y esa persona sigue transmitiendo hacia abajo la herencia familiar. Y así no se dispersa el patrimonio de la nobleza. Esto por un lado. Y por otro lado también la monarquía va a reclamar el monopolio del ejercicio de la justicia. Los reyes empiezan a elegir como los únicos actores que son capaces de mediar legítimamente sobre las divisiones de la nobleza y las venganzas de sangre que se producían por razones familiares. De hecho, logran que que el prestigio monárquico, esté vinculado con la capacidad que tiene cada rey de imponer la paz mediante la guerra, paradójicamente. Y de esta forma se intenta asimilar al monarca, o la iglesia intenta esto, y el monarca lo aprovecha, ajustar la idea de gobernante cristiano con las elaboraciones discursivas eclesiásticas. ¿Sí? Otro aspecto central de esta centralización del poder es la recuperación de la red de fortalezas y castillos. Como dijimos, los señores habían logrado tener castillos y darlos en herencia, y mediante esos castillos lograban dominar un territorio. Lo que hicieron los reyes es volver a convertir, si nunca lo había sido así, a los castillos en feudos directos de la corona. Entonces sus tenentes no son los propietarios, diríamos, plenos de esos castillos, sino que son vasallos del rey que tienen esos castillos en tenencia, pero supuestamente el rey se los puede arrebatar cuando estos pierden el favor o lo traicionan. Por ejemplo, en las partidas, que después las vamos a ver, las partidas castellanas o los usaqués de Barcelona, se regula claramente quién puede ser un titular del castillo, cuáles son sus obligaciones y cuándo tendrían que ponerlos a disposición del rey. ¿Sí? Por ejemplo, en Cataluña, mediante estas disposiciones, los condes quedan como los únicos titulares de toda la tierra conquistada en Cataluña la Nueva, y los posesores de castillos quedan como vasallos del conde. ¿Sí? Logran ponerse, como dije, en la pirámide, en la cúspide de esta pirámide. ¿Cómo se expresan ahora bien estos cambios en la península ibérica? Bueno, se va a expresar en tres fenómenos fundamentales, principalmente entre el año 1220 y el 1280. Uno es que se consolidan sus plataformas territoriales. Otro es que los reyes logran construir instituciones con elevadas cotas de vertebración jurídica, integración social y articulación espacial de ese territorio. Y por último, que las realidades políticas de cada monarquía se internacionalizan. ¿Sí? Esto quiere decir que los reinos empiezan a jugar en la política europea y no solo en la peninsular. ¿En qué asientan las monarquías, tanto castellana, aragonesa, de Navarra, de Portugal? ¿En qué asientan este poder? Bueno, en tres pilares. Uno es la recepción del derecho romano canónico, como ya lo habíamos mencionado. Otro es la integración de diferentes sectores sociales, obviamente los privilegiados, el resto no tienen decisión, en asambleas representativas que expresan un pacto entre el rey y el reino. En realidad entre el rey y la parte privilegiada del reino. Y por último, cómo el territorio se organiza mediante
un desarrollo relativo, pero bastante importante, de la administración, o sea, la burocracia, y una fiscalidad. Se recupera la fiscalidad del rey. En Castilla este proceso va a coincidir con los reinados de Fernando III, apodado el Santo, y de Alfonso X. También, en un apodo bastante humilde, fue apodado el Sabio. ¿Qué tiene de especial este rey Alfonso entre todos los Alfonsos que gobiernan en la Edad Media? Bueno, hay una frase que se le atribuye, que debe ser apócrifa, pero grafica bastante lo que se intenta instalar de este rey. Dice, si Dios hubiera consultado al rey Alfonso a crear el universo, hubiera recibido buen consejo. Bueno, este rey evidentemente tenía una fama de bastante culto, de promotor de las artes y de la intelectualidad, y también fue responsable de una obra muy famosa que son las partidas o las 7 partidas del rey Alfonso. Este es un documento jurídico que tiene una inestimable relevancia. Intenta unificar jurídicamente la corona de Castilla. Más que por su éxito en el siglo XIII, es recordado para servir como base política y jurídica de los siglos posteriores. O sea, un poco recurriendo, parafraseando una frase de Volver al Futuro, Alfonso le dijo algo así a sus nobles como: ustedes no lo van a entender, pero a sus nietos les va a encantar este documento jurídico. Y efectivamente fue así, porque fue la base de todos los derechos posteriores. La verdad que se divide en 7 secciones que no dejan afuera casi ningún aspecto de la realidad social del momento. Por ejemplo, la fe cristiana y la organización de la iglesia, la administración estatal, los poderes del rey, la administración de la justicia, el derecho matrimonial y feudal, los aspectos mercantiles, la herencia y los testamentos, la ley penal, nada queda afuera. Y haciendo una analogía del mismo proceso en Aragón, este proceso se da durante los reinados de Jaime I, el Conquistador, y Pedro III, el Grande. Nuevamente los apodos nos sirven como regla mnemotécnica para saber cuál fue la importancia de cada uno. Pero en Aragón las bases van a ser muy distintas. O sea, siempre se resalta que Castilla y León tiene una tendencia más autoritaria o centralista, mientras que Aragón tiene una lógica de gobierno más pactista, se dice de pacto entre el rey y el reino, y mayor heterogeneidad entre las diferentes unidades políticas que lo integran. O sea, primero Cataluña y Aragón y después Valencia cuando se integre. Esto quiere decir que cada reino va a mantener en Aragón sus instituciones, sus organismos representativos, derechos, cultura, lengua en general. Y esto se va a materializar en diferentes fueros, también grábense la expresión fuero, que es una especie de privilegio y tratamiento diferenciado que requiere el reino. Portugal y Navarra también tienen sus propios recorridos, pero yo en esta exposición no voy a profundizar porque ya me iría demasiado de tiempo. En el siguiente apartado vamos a ver el siguiente actor fundamental, que es la ciudad y los grupos urbanos. Bueno, ahora vamos con el segundo actor, que es el medio urbano o la ciudad. Tenemos que empezar diciendo que la ciudad medieval fue una innovación de este periodo. Después de un largo y aparente letargo, en el mundo cristiano por lo menos, va a renacer en los siglos XI y XIII, pero ahora las circunstancias van a ser totalmente diferentes. En lo político van a ser reconocidos como un actor político por parte de la monarquía, casi en plan de igualdad con la nobleza. El gobierno urbano se va a empezar a aglutinar en comunas que toman el modelo del municipio romano, que también es el modelo del municipio como lo entendemos en la actualidad, aunque en otro contexto. Esto quiere decir que diferentes personas, que en realidad es la parte más privilegiada de la ciudad, se unen para formar una especie de gobierno municipal que está aglutinado bajo el derecho de esa ciudad. Y en lo económico, ese grupo municipal lo que va a hacer es explotar
tanto a los sectores menos favorecidos de la ciudad como a los campesinos que están en el campo circundante. O sea, van a actuar como un señor feudal más, pero un señor feudal colectivo y urbano, que es toda la comunidad privilegiada de la ciudad explotando a los campesinos del llamado hinterland en general o campo circundante. Pero obviamente la ciudad es una abstracción, o sea, tenemos que referirnos a cómo se van asociando estos cibes, ¿no? Estos ciudadanos, agrupando sujetos de diferentes estratos sociales y orígenes. Pero como dijimos, lo que tienen en común es que están regidos por el mismo derecho o la llamada libertas, ¿no? También tomando esta idea del mundo clásico. Según las fuentes, vamos a ver que en el medio urbano van a convivir desde mercatores, o sea que son comerciantes, hasta milites, nobles, populares o burgueses, de donde viene el concepto de burgués, que bueno, después es retomado por la sociología y toma un significado totalmente distinto, pero ya vamos a profundizar esto. En un principio, el burgués es simplemente el habitante del burgo, ¿no? De ese arrabal, esa aglomeración, esa especie de conurbano que se forma en torno a un castillo, a un mercado o una ciudad religiosa o un monasterio. En la península ibérica, este fenómeno urbano va a tener notas distintivas y características, y va a ser muy heterogéneo según el territorio que estemos analizando. Van a operar diferentes factores, no tanto geográficos como demográficos, o cómo se produjo la reconquista en ese territorio, o las condiciones económicas, que en general en el norte son más precarias, y determinaron el desarrollo de algunos estados cristianos. Pero podemos dividir en dos grandes modelos que están presentes tanto en Castilla como en Aragón. Hay uno que ya vamos a llamar provisoriamente comercial burgués y otro que es fronterizo guerrero. El primero, el comercial burgués, está muy vinculado con el Camino de Santiago, o sea, esas ciudades del norte que se desarrollan demográficamente y económicamente y permiten que surja una poderosa burguesía en el norte que controla el intercambio, además de espiritual, material, que se produce a lo largo del Camino de Santiago, y también controlan el comercio de esas peregrinaciones de la llamada ruta jacobea que permiten un flujo comercial con el resto de Europa. Y también por ese camino va penetrando poblaciones del reino franco y también florecen los intercambios marítimos y quedan conectados los diferentes océanos. Sin embargo, tenemos que decir que las ciudades que fueron arrebatadas al Islam nunca perdieron su vigor económico y demográfico. Vimos cómo en las sociedades tributarias la ciudad tiene un peso muy importante. Por ejemplo, en el siglo XI y XII se recupera Toledo, Zaragoza, Lérida, Tortosa, y ya en el siglo XIII Jaén, Córdoba, Sevilla, Murcia, Valencia o Mallorca en los territorios ultramar. Son todas ciudades que nunca pierden su importancia y integradas al mundo cristiano siguen teniendo peso. Y el otro modelo que dijimos que es el de frontera, justamente se va a desarrollar en espacios fronterizos como las Extremaduras, el Valle del Ebro, la Transierra o las sierras de Teruel en Aragón. Y en esos territorios se van poblando concejos, otro concepto muy importante, no consejo de aconsejar, sino consejo de institución, que es el embrión del municipio en el mundo ibérico. O sea, un consejo es una agrupación de personas que forman un gobierno para las decisiones de esa comunidad y dominan el término rural o el campo circundante y las diferentes aldeas que se van generando en torno de este núcleo originario, que se puede dominar villae o castra y después va evolucionando a ciudades. En esos centros se van a empezar a desarrollar un sector bastante nuevo, de condición villana, se dice, villano proviene de el que no es noble, que son básicamente militares que van a lograr una gran movilidad social. O sea, tanto desde Aragón a Portugal va a haber familias plebeyas que se van a asentar en las primeras oleadas de ocupación, van a permanecer en el tiempo, formar administraciones urbanas y
generar una élite que después se va a intentar acoplar con la nobleza. En Castilla las vamos a llamar oligarquías urbanas, que logran monopolizar el gobierno y son actores muy importantes. Si ahora vamos a una diferenciación regional muy breve de las regiones, o sea, por ejemplo, en León y Castilla tenemos una zona septentrional, una zona en la meseta, y por último las ciudades musulmanas. Si vamos a la primera zona, que es la del norte, claramente en Galicia, Santiago de Compostela es la ciudad más importante, en Asturias, Oviedo, por su peso como antigua capital, y bueno, la costa cantábrica, que sería la Cantabria actual y el País Vasco, tenemos Santander, San Sebastián, Vitoria, Bilbao. Y en la meseta tenemos el eje de Santiago, principalmente Burgos, va a ser una ciudad muy importante que va a manejar el tráfico entre la península ibérica y Flandes. O sea, toda la producción textil que se desarrolla en la meseta va a parar a Burgos y de Burgos se va a distribuir a la zona de Flandes, que es en la actual Bélgica, donde están los talleres que elaboran esa materia prima, esos llamados paños de lana. También tenemos ciudades de origen romano como León, y también tenemos ciudades entre el sur del Camino de Santiago y el río Duero, que a esta altura ya lo conocemos bastante, que es Palencia, Zamora, Valladolid o Medina del Campo, donde también se van a desarrollar ferias comerciales. Y en las llamadas Extremaduras, que están casi pegadas a Portugal o cercanas a Portugal, tenemos Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ávila, Segovia, Soria, etc. Y las ciudades musulmanas que conservan los rasgos de la etapa andalusí y se unen o se integran a Castilla. Por ejemplo, Jaén, Córdoba, Sevilla o Murcia. Por otra parte, en Aragón tenemos que diferenciar sus tres reinos. Recordemos que Aragón es una corona que integra el reino de Aragón, los condados catalanes y el reino de Valencia. En Aragón tenemos Zaragoza, que va a tener fueros bastante especiales. Como dijimos, los fueros son privilegios que también pueden aplicar a los reinos o a ciudades puntuales. Calatayud o Teruel en las Extremaduras aragonesas. Y en Cataluña se dividen entre Cataluña la Vieja, que son los núcleos anteriores como Barcelona o Gerona, y la nueva, Tortosa y Lérida principalmente. La excepción es Valencia, que salvo la ciudad de Valencia propiamente dicha, va a estar muy poco urbanizada. Va a tener un gran peso rural y sobre todo un gran peso de los musulmanes que se quedan en ese territorio, que se van a llamar mudéjares. Este es un panorama general de las ciudades ibéricas que después van a profundizar ustedes en la exposición. Nos quedaría por último hablar de la nobleza como la tercera pata de este triángulo de poder y ya terminamos esta exposición. Como les venía adelantando, el tercer eje que nos faltaba es el de la nobleza. ¿Qué sabemos de la nobleza según las fuentes de la época? Bueno, en los siglos XI y hasta el XIII podemos ver cómo tanto las cortes regias como las ciudades empezaron a producir una gran cantidad de material propagandístico contra la nobleza, ¿no? Acusándolos de insubordinación ante el rey, acciones violentas contra el orden social, amenaza a la iglesia. Y esa es la imagen que nos llegó también de la nobleza feudal y que se propagó en Hollywood, el cine y las series en general. Estas fuentes generalmente son producidas por el clero y están guiadas por una agenda muy, muy clara, ¿no? Intentar que este imperium nobiliar se pliegue a la llamada autoritas del rey o de la ciudad según el caso. Tenemos un testimonio de Ramon Llull, que es supuestamente el primero que escribió una obra en catalán, la lengua catalana, esta lengua romance, y deja un ejemplo de estos testimonios, ¿no? Su obra menciona lo siguiente: matan y destruyen a los justos y a los hombres que prefieren la paz a la guerra, con armas que deberían atacar a los malvados. Asesinan, despueblan villas y aldeas, cortan los árboles y las plantas, someten a las viudas y roban los caminos. Señor,
¿Qué tiene el mundo que haga más mal que los caballeros? Bueno, la idea está clara, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no dirigen esa violencia hacia los malvados? Para la época los malvados son los infieles, básicamente los musulmanes. Y se construye esta idea del caballero como alguien nefasto, digamos. Y la contraposición de este discurso es el buen caballero, el caballero cristiano, el que aparece en las obras de relatos de la caballería o del amor cortés. Sin embargo, encontramos una clara contradicción entre los discursos y las realidades sociales, porque la condena del noble en las fuentes o su decadencia no se coincide con la prosperidad y el poder que experimentaron durante el crecimiento de la formación feudal. Después de la reforma gregoriana, cambió radicalmente la posición que la nobleza tuvo en las nuevas comunidades políticas, ¿no? El progreso institucional de la monarquía y las ciudades parece que tomaron desprevenidos a los nobles que tanto poder habían acumulado anteriormente. Como venimos viendo anteriormente, la aristocracia altomedieval tenía muchas dificultades para consolidar un liderazgo duradero en el tiempo, ya que las dinámicas propias del sector les llevaban a contrarrestar el poder de todo aquel que se destacara demasiado entre sus pares. Claramente el rey, cuando se destacaba demasiado, se intentaba desplazarlo y una nueva familia fundaba otro linaje. Sin embargo, en la plena Edad Media, y paradójicamente, con el desarrollo de las ciudades y de la monarquía, también los nobles utilizaron el derecho para constituirse como grupo. O sea, no hay una contradicción entre el desarrollo de las ciudades, la monarquía y la nobleza en un principio. ¿Por qué? Porque con este derecho feudal nuevo que se estaba creando, lograron construirse un estatus jurídico, o sea, cerrarse jurídicamente y asociar privilegios con la posición social. Y también lograron la promulgación de leyes que garantizaban tanto la posesión de la tierra como su transmisión en herencia. Según Bloch, este famoso historiador francés, entre los siglos XI y XIII asistimos a una cristalización de la nobleza medieval. De hecho, Bloch prefiere que no se use este término para antes del siglo XI y prefiere el término aristocracia, ¿no? Dice que la nobleza realmente nace o se consolida en el siglo XIII. En plena expansión de esta economía medieval, la nobleza territorial y sus caballeros intentaron, ¿no?, ampliar sus propios recursos, construyeron castillos reclutando más vasallos o desafiando a los señores que estaban por encima de ellos, exigiendo siempre una mayor porción del producto del crecimiento económico. O sea, lograron, ahora amparados por desarrollos jurídicos y aparatos judiciales de la monarquía, aumentar sus privilegios, posesiones y estatus. Las monarquías feudales terminaron reconociendo los derechos y obligaciones concretos de la nobleza. Entonces, en medio de esta paradoja, ¿no?, en el cual los intereses de la nobleza a veces se contraponen contra los de la monarquía, que necesita centralizar las decisiones y el poder en general, de todas formas, por otro lado, logran que se reconozcan sus privilegios y beneficios jurídicos como grupo dominante. ¿Para qué les sirve este respaldo? Bueno, en general la nobleza está sujeta a avatares biológicos y familiares con bastante contingencia, que puede hacer que los patrimonios se disuelvan, desaparezcan o cambien de familia. Bueno, con este respaldo jurídico pueden asegurar los matrimonios y las sucesiones con regulaciones que le permiten perpetuarse en el tiempo. También les permite participar de los mecanismos de gobierno, ¿sí?, porque ya se pueden insertar en el Estado, siendo el linaje o la sangre el derecho o el motivo para estar cerca del rey y ocupar consejos de gobierno, el requisito más bien. Y también les permite reforzar su autoridad señorial sobre el campesinado, tanto en el plano económico como el judicial, porque los derechos quedan más clarificados y se reconoce su jurisdicción señorial sobre los campesinos sin que eso entre en contradicción con la alta justicia real que, como dijimos, se termina superponiendo en diferentes
niveles. Esto es difícil de entender para nosotros que estamos en una sociedad en la cual el Estado dicta el derecho para toda la población y parece no haber superposición de derechos, pero pensemos, por ejemplo, en los derechos o las leyes a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. O sea, siempre hay una jerarquía en la cual una ley provincial no podría contradecir la ley nacional, pero eso no quiere decir que las leyes o los derechos no convivan entre sí. Bueno, forzando un poco este paralelismo, en cómo se conforman estos estados medievales sucede lo mismo. O sea, hay derechos que se ejercen en el nivel de los señoríos y por encima se logra insertar una monarquía con pretensiones centralistas. Lo que queda en manos de la nobleza, los derechos de la nobleza, van a ser denominados como privata lex, ¿sí? Un término que obviamente significa ley privada, que es para el grupo social específico nobiliar y termina garantizando el cierre de esa nobleza, ese orden, ese ordo. Pero no es una nobleza homogénea. O sea, a su interior, también estos derechos jurídicos permiten estratificar la nobleza y que haya nobles que sean más importantes que otros. Por ejemplo, en Castilla tenemos una clara diferencia entre la importancia de la corte y el monopolio de la justicia, que hace que la nobleza que logra insertarse en esos espacios y lograr estar cercanos al rey, lógicamente, tengan un nivel superior y actúen en todo el reino contra otra nobleza que está instalada en el territorio, que se va a llamar nobleza local o provincial, vamos a llamarla de esa forma. Sin embargo, a pesar de que la nobleza se empieza a cerrar o se cristaliza, los cambios del siglo XII y XIII al mismo tiempo permiten el crecimiento de nuevos actores sociales que están vinculados a la administración del reino y las funciones militares, o en el caso de la ciudad también al comercio, y logran una riqueza que los hace pujar por entrar a ese sector privilegiado. Entonces la promoción social en realidad no se cierra en todo el periodo, siguen existiendo en este crecimiento económico y social oportunidades para quienes tengan los medios para ingresar en ese orden que empieza a estar cada vez más blindado legalmente. Entonces empiezan a aparecer letrados, que son estos que ocupan o ejercen profesiones que hoy en día llamaríamos liberales, ¿no? Principalmente abogados, escribanos, etc. Caballeros urbanos, estos que nacen en las villas, nobles de segundo rango, que van a ser, por ejemplo, infanzones o hidalgos, que son utilizados por la monarquía como contrapeso por la alta nobleza. Entonces la monarquía siempre hace este juego en el cual por un lado le da a la nobleza, pero también mantiene contacto con otros sectores para lograr sostener una especie de juego que se iguala en cero, ¿no? Miremos este texto de las partidas. En la partida segunda, el título 9, la ley 6. Ahí se indica, los nobles son llamados de dos maneras, por linaje o por bondad. Y como cualquier linaje es noble cosa, la bondad le sobrepasa y vence. Mas quien tiene ambas las dos, o sea, linaje y bondad, este puede ser dicho en verdad es rico hombre, pues es rico por linaje y hombre cumplido por bondad. Lo que extraemos de este fragmento es que era mejor tener méritos administrativos y militares, o servir al rey, que el linaje. Pero si se tiene linaje, se añade un valor al mérito, ¿no? En una especie de meritocracia medieval. Esto obviamente siempre en el plano ideal. Entonces, lo bueno, si es de linaje, bueno dos veces. Es el, parafraseando el famoso refrán que se puede extraer de todo esto. ¿Cómo se organiza la nobleza? Según Pascua Echegaray y también en Barton pueden tener una ampliación de este tema si desean profundizar. Bueno, mediante el parentesco. Si el parentesco, no solo para la nobleza, es la forma ideal de todo el imaginario social del mundo medieval. Todas las organizaciones de la Edad Media imitan los tipos de vínculos que crean el parentesco y también utilizan sus metáforas. Por ejemplo, los gremios, las fraternidades religiosas, etc.,
usan este tipo de metáforas como paternidad, maternidad, fraternidad justamente, sangre, ancestros, amor familiar. O sea, tratan de asimilar todos los vínculos a la seguridad que da en las representaciones el imaginario familiar. Sin embargo, en la realidad social, lo que dicta la iglesia, la monarquía y las comunidades urbanas es lo que determina cuál va a ser la dinámica interna real de los diferentes grupos sociales, ¿sí? Como vimos, el vasallaje va a tener más importancia que la familia en la nobleza, aunque se apoye el vasallaje en la familia, no olvidemos esto. La corte va a tener más importancia que la casa, entendida como unidad familiar, y la acción nobiliar va a empezar a ser reemplazada cada vez más por el servicio a la corona. Pero desde finales del siglo XI, las parentelas nobiliares tienden cada vez más a tejer redes internacionales, entre comillas. Así como las monarquías hacen lo propio, las familias nobles buscan alianzas con los reyes enemigos de su señor natural, de su rey, y también distribuir las tenencias, los territorios, en diferentes ramas, en diferentes territorios. ¿Para qué? Bueno, esta diversificación geográfica los protege de posibles eventualidades como expropiaciones reales, pérdida de favor en la corte y otras cuestiones o avatares históricos. Esta práctica se hizo muy habitual sobre todo en reinos limítrofes, por ejemplo en Castilla y Aragón. O sea, era normal que un noble castellano busque alianzas en la nobleza aragonesa cercana al rey para generar un contrapeso. Obviamente la monarquía respondía con esto. Los pactos entre reyes intentan limitar estas operaciones, vamos a llamar internacionales o interreino, y la nobleza de todas formas logra actuar más allá de estos tentáculos cortesanos y las incipientes fronteras que se empiezan a definir. Como señala Duby, es muy importante el avance y sanción jurídica de la primogenitura masculina en la transmisión de bienes, tierras y derechos banales. ¿Por qué? Porque el hacer que los varones y los primogénitos hereden el patrimonio, como dijimos antes, permite que se vayan generando linajes compactos con una conciencia genealógica más definida, ¿no? Ahí es donde en la Castilla de los siglos XII y XIII surgen grandes familias nobiliarias como los Lara, los Haro, los Castro, los Osorio, los Mendoza, Manrique y etc. Este proceso queda muy claro en la proliferación de crónicas que tienen en general un motivo propagandístico y son construcciones narrativas de memoria o los signos iconográficos de pertenencia, ¿no? Aparecen los famosos emblemas, escudos de armas, blasones, sellos y estandartes. Por ejemplo, la Gesta Comitum Barcelonesium de Ripoll es una crónica escrita por los monjes de la Orden del Císter que pretenden legitimar la Casa del Barcelona mediante un relato legendario que traza una continuidad entre los condes de Barcelona y los primeros reyes de Aragón. Esta crónica tiene todos los elementos que estamos describiendo, ¿no? Se intenta construir una imagen de esta casa, de la Casa de Barcelona, que está sentada en tres componentes. O sea, todo lo que importa en la sociedad prestigiosa de la época. Conexión con el linaje carolingio, defensa del territorio ante los musulmanes y que una casa sea o se asiente como cabeza de castillos y caballeros. Bueno, llegando ya al fin de esta clase, quiero que quede bien en claro que tenemos que pensar a la monarquía, la nobleza y las ciudades como tres entidades políticas que son fundamentales y están en permanente dinámica y cambio de colaboración y conflicto. Cuando entregue las consignas del parcial oral les voy a asignar uno de los tres temas y la idea es que lo desarrollen más allá de lo que pueda hacer yo en esta exposición. El producto de este combo entre monarquía, nobleza y ciudades es una época convulsa pero expansiva. Como vimos anteriormente, la etapa de conquista contra el Islam toma una dirección definitiva y los reinos cristianos se terminan arrojando a las aventuras ultramarinas. El fortalecimiento y estabilización de las diferentes coronas, con el claro predominio de Castilla y Aragón, representa el marco institucional para afrontar la crisis del siglo XIV. En la próxima clase vamos a ver los caminos que estas sociedades recorrieron
ante la peste, el hambre, la decadencia demográfica y la violencia armada. Saying things that you can't say tomorrow.